Hola, hola, gracias. Gracias a todos por venir. Venga, Viri. Y también estamos muy honrados de tener la presencia de Carla Escoffier. Gracias. Bravo, Carla. Y de Diego Rusarín. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Grijalvo y a nombre de Penguin Random House les agradecemos el espacio a la Feria del Libro de Monterrey y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy felices de presentar este libro, Así no es, que sin duda pues también les va a dejar un montón de reflexiones acerca de muchos de los mitos sobre la meritocracia, racismo, desigualdad y un montón de cosas que nos han hecho creer por mucho tiempo y que sin duda saberlos nos va a ayudar también a exigir mejores cosas. Entonces los dejo para que nos platiquen de qué se trata el libro y muchas reflexiones al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, voy a quitar este porque es un poco complicado. Gran idea. Primero quiero agradecerles enormemente por estar aquí. Me siento muy conmovida de que cada vez que visito Monterrey recibo tanto cariño, pero sobre todo me siento muy honrada de quien nos acompaña hoy. Dos de las mentes más brillantes, yo diría, de nuestra generación, que constantemente hablan de los temas que abordamos en Así no es. Carla Escoffier, por ejemplo, para empezar, y también Diego Rusarín. Entonces, déjenme les platico un poquito de la dinámica. ¿Sí me alcanzan a escuchar hasta allá atrás? Sí, ok, es que se oye así como triple eco. Pero, entonces les platico un poquito. Vamos a empezar primero con Carla, luego vamos a ir con algunas palabras de Diego, finalmente tomo yo la palabra y luego abrimos a preguntas y respuestas del público. Así que, pues Carla, qué honor. Gracias por acompañarme. Hola, buenas tardes. A ver, voy a poner el cronómetro porque soy de las que se roban el tiempo sin darse cuenta. Ahí está. Bueno, pues antes que nada también yo muy honrada de estar acá, además de que es la segunda vez que acompaño a Viri para presentar un libro. La anterior vez fue con No es normal, cuando lo presentó en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y pues creo que es importante pensar en qué contexto sale este libro. Actualmente me parece que el tema de las discusiones en México está muy podrido. O sea, hay una imposibilidad de tener discusiones políticas serias que no se basen meramente en una defensa futbolística de ideas previamente concebidas, previamente estructuradas. Y esto se da tanto de izquierda a derecha, de alguna manera es un tema de contaminación del discurso, que creo que no hay ninguna postura política que se pueda defender de ella, ¿no? Vivimos en una cultura que, justo como Diego ha dicho varias veces, que es esta de la mentalidad de meme, ¿no? De que de repente hay unas ideas, algunas frases que nos parecen pegajosas y nos quedamos con ellas y pensamos que con eso ya tenemos una postura política, ya tenemos un discurso, y se termina nada más replicando, ¿no? Y se vuelve una especie de lucha de fuercitas a mano, de ver cuál prevalece, ¿no? Sobre la otra a mera fuerza. Y en ese sentido, a mí me parece que este libro es particularmente un libro para la discusión. Me parece que invita de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de varias. De entrada, cuando empiezas el libro hay una especie de test en el cual vas midiendo cuáles son tus posturas, ¿no? Entonces me parece que es una forma en la cual el mismo libro te está diciendo, oye, bueno, pues esto es un diálogo, ¿no? Y a partir de eso es analizar y desmontar ideas que están muy arraigadas en México. Tristemente, habían algunas que yo decía, ay, pero ¿cómo estamos discutiendo todavía esto? O sea, en México no hay racismo, es como, ay, o sea, seguimos discutiendo eso, en serio, hasta decía, ¿es necesario tener que aclararlo? Y tristemente es que sí, porque desgraciadamente el mismo debate público exige lo que inevitablemente exige, por más que nos guste, por más que no nos guste, por más que nos parezca lamentable, por más que ya se haya dicho, ya se haya explicado todas estas falsas ideas en torno al tema de los programas sociales, del hecho de que la gente los utiliza para otras cosas, entre comillas, por más que se ha dicho, por más que se ha establecido, sigue
de alguna manera como reproduciéndose estos discursos, por más que hayan pruebas de sobra de que el aumento del salario mínimo no genera una inflación, no genera una afectación como tanto apocalípticamente se dice en varios momentos, seguimos en esas de alguna u otra manera. Entonces, me parece que el libro lo que hace es invitar a esa reflexión de una manera muy cercana, diría yo. O sea, me parece que incluso resume como muy bien cosas que, no sé, que a veces yo las pienso y serían como para 50 páginas, pero logra concentrarlas muy bien con un lenguaje muy accesible, con un tono, me parece muy honesto, o sea, como muy de no pretendiendo ridiculizar a alguien que cree alguna de esas frases que aparecen en, digamos, como título de cada uno de los capítulos, sino que es una lógica de, oye, pues es que mira, ve esto, esto pasa, esto no es así, esto se plantea de esta manera, hay estas pruebas de lo otro. Y me parece que en ese sentido, tanto el contenido como el tono que utiliza el libro es sumamente pertinente para esta época. No es un libro que busca ser complaciente con nadie, no es un libro que busca ser una Biblia en el sentido de pues acá está y acá se cierra la discusión, sino que de alguna manera reconoce que su audiencia está en ese proceso de diálogo constante en el que se reflexiona, no se reflexiona. De hecho, a mí me parece que es un excelente libro para un taller de lectura. O sea, yo creo que, no sé si allá nos dirás tú si hubo como mucha esa intención, pero yo sí me imagino talleres de lectura diciendo, hoy vamos a discutir este capítulo del libro. Hasta eso, ¿cuál te interesa más? ¿No? ¿El del salario? ¿El del tema de los jóvenes no trabajan porque son flojos? ¿El del racismo? ¿El de los seleccionas y se debate? ¿No? O sea, se lee de manera muy ágil. Además, algo que me gusta mucho del tono de este libro es la forma en la cual nos acercan a estos temas, ¿no? Por ejemplo, allá aparece Belanova, aparece Rosalía, ¿no? Aparecen como distintos episodios de la vida pop, de la vida cotidiana, algunas aparece Rosario Tijeras, aparece, o sea, distintos elementos que hasta dices, bueno, pero yo cuando empecé la parte de Belanova, que creo que era el primer capítulo, hasta yo decía, bueno, pues esto qué tiene que ver Belanova con, y ya después que ves dices, o sea, no, es que hace todo el sentido. Para quienes están preguntando cómo se liga lo de Belanova con el tema del libro, pues léanlo, no se los voy a spoilear acá. Pero es muy interesante cómo nos lleva con ese ritmo. Me parece que tiene hasta como un ritmo muy bueno cada capítulo, o sea, en cuestión de redacción, tiene muy buen ritmo. Me parece que no busca saturarnos con estadísticas, sino darnos unas muy pertinentes. Además que está basado en una propia encuesta, que eso me parece ya muy, muy, muy importante el aporte. O sea, no parte de yo asumo que la gente cree esto, sino que hubo ese intento de primero escuchar. Entonces me parece que allá hay un diálogo y eso me vino con esa reflexión que siempre tengo, pero que particularmente ahorita en esta feria estoy teniendo bastante, que los libros son realmente un diálogo, ¿no? Ahorita estábamos en la presentación de El Cártel Judicial del doctor Lemus y me pareció muy interesante que entre las personas que llegaron y que opinaron había una persona del Poder Judicial y que se hizo allá un diálogo que por momentos parecía tenso, pero luego el autor y la persona apenas terminó el evento se acercaron y siguieron platicando en un tono muy alentador, a pesar de que había una clara diferencia de posturas, ¿no? Entonces, como los libros son diálogo a distancia con las personas que leemos, ¿no? O que nos leen, pero también son un diálogo porque producen ese tipo de reacciones. Yo estoy segurísima que después de leer el libro van a tener conversaciones, sea porque no estoy de acuerdo, sea porque sí estoy de acuerdo. Yo personalmente sí estoy de acuerdo con lo que plantea el libro, pero creo que también está esa riqueza de que incluso si alguien lo lee y no está de acuerdo del todo con algo, no va a sentir que desperdició una lectura. O sea, va a sentir de que le dio material o que le impulsó a discutir con otras personas el por qué sí estaría o no de acuerdo. Entonces, me parece que este es un libro muy pertinente, sobre todo cuando ahorita lo fácil sería nada más sacar un libro con, digamos, justamente con lo que se busca desmontar, como simplismos tirados al aire, sin ningún tipo de esfuerzo de comprender, sin ningún tipo de esfuerzo por acercar la plática, ¿no? sino simplemente dejarlo en esto es así y punto. Entonces, me parece que es un libro muy, muy completo en ese aspecto, ¿no? Si me lo permites,
El de No es normal a mí me gustó muchísimo, me parece un excelente libro, pero este creo que tiene algo especial. A mí en lo particular como que, no sé, cada libro es una experiencia diferente, pero este me parece que es muy bueno. De hecho, me parece que de alguna manera es como no sé si la segunda parte de No es normal, el mismo estilo de título pareciera sugerir algo así, pero sí me parece que es de alguna manera, y ya también tú nos dirás si es así o no, como después de No es normal, y que me imagino todo el feedback que has tenido en pláticas, pues también presentaciones del libro, etcétera, la siguiente edición que salió, el tema de reflexionar y decir, a ver, espérate, es que antes de hablar de esto y lo otro, es que hay cosas que no se están entendiendo. O sea, como de, vámonos 4 pasitos atrás, porque antes de ponerme a hablar de que si somos un paraíso fiscal disfrazado y todo eso, no va a servir si de plano seguimos creyendo cosas que son muy básicas, pero que eso contaminan e impiden cualquier tipo de discusión a profundidad sobre la economía, sobre las desigualdades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, que no sé si fue así, acá me desmentirán, este libro tiene eso, es como, a ver, 2 pasitos atrás, con calma, pero con contundencia, con datos, con un esfuerzo de comunicarse más allá de las páginas, porque a veces los libros tienen esto que pudiese parecer un mero monólogo, pero creo que en este libro se ve esa intención de que no sea así. Entonces, la verdad es que yo sí lo celebro mucho y sí se los recomiendo mucho. Si alguien acá participa en talleres de lectura o algo por el estilo, yo sí les recomendaría mucho considerar Así no es como una opción para discutir, juntarse, y si no participan en alguno, cómprenlo y ármenlo. O sea, estaría muy interesante ese ejercicio, ¿no? Y bueno, hablando de monólogos, acá acaba el mío, y pues muchas gracias, Viri. ¿Yo? Bueno, pues primero que nada, un placer compartir el escenario con ustedes dos. Un gusto, las admiro bastante. ¿Sí me escuchan? Pues está medio bajito. ¿Sí? ¿Bien? Okay. Un placer compartir el escenario con ellas dos. Son dos personas que admiro bastante. He tenido la oportunidad de conversar con ustedes otras veces. La segunda vez también que me invitas. Muchísimas gracias, Viri. Dicho esto, y obviamente en contra de Carla, no preparé nada, obvio. Así que voy a medio improvisar para variar. Pero lo que sí me parece importante es, veo un domingo, mucha gente en una feria de libro, lo cual debería ser bastante esperanzador. Y siempre que me pasan estas cosas, y me pasó todo el tiempo con el libro de Viri, que es esta historia como de dato mata relato, ¿no? O sea, crecemos con historias, frasecitas, fantasías sobre cómo funciona el mundo, pero el momento de leer estas encuestas, estos análisis, toda la estadística, pues te das cuenta que los datos pues destruyen los relatos. Me queda un poco la duda y les voy a hacer algunas preguntas sobre qué tanto nosotros somos parte de estas estadísticas que se ven en el libro. Y nada más para darme una idea, ¿cuántos de ustedes trabajan por lo menos 5 días a la semana? Prácticamente todos. ¿Se levantan temprano? O sea, antes de las 9. ¿Quién se levanta temprano? O sea, puro millonario en el cuarto. Puro millonario, venga, excelente. Afuera puro Maserati, Lamborghini. Para como dicen las cosas o nos lo pinta Twitter, ustedes deberían todos de tener 3 propiedades de renta y vivir en la 4ª. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Les va a encantar este libro. Este libro da la razón a todos esos mitos, ¿no? Y un poco también, como decía Carla, qué raro, o sea, te lo juro que me parece bien extraño que todavía tengamos que sentarnos a desmentir esas cosas. Es súper complicado. Y aquí, veo una mezcla muy heterogénea y en un muy buen sentido de personas a lo mejor un poco mayores que ya están pensando en, ¿será que algún día me podré retirar? Y otras personas que están pensando, ¿habré escogido la carrera correcta? Y nadie tiene respuesta para ninguna de las dos preguntas. Pero lo que sí me parece interesante es que, sobre todo nuestra generación, y lo digo como generación intermedia, nos tocó este proceso de, es que si escoges una buena carrera y trabajas y le echas ganas, vas a tener una buena vida. Ahora quiero menos manos arriba y voy a preguntar, ¿quién de aquí tiene casa propia completamente pagada? Afortunados hijos de su querida y amorosa madre. ¿Qué envidia de la buena? La verdad es que yo creo que nos tocó una realidad muy complicada y creo que muchos de los temas estructurales de por qué todo el mundo levantó la mano cuando pregunté que si trabajan 5 días a la semana, y todo el mundo levantó la mano cuando les pregunté si se levantan temprano, y tan pocos pudieron levantar la mano cuando dicen tener casa propia, que es una de las cosas fundamentales, no solo para que el ser humano pueda tener una vida digna, sino que pueda planear a tener una familia, a compartir su espacio con alguien más, a hacer planes de retiro, pensar eventualmente en dejar de trabajar, en donde la realidad entera parece que trabaja en contra de esa aspiración, ¿no?
y por otro lado nos venden una serie de espejitos para distraernos de, no, pero vas a ser libre, vas a vivir rentando y así te puedes mudar como nómada digital cuando quieres y no tienes estabilidad laboral tampoco porque pues resulta que tu jefe por ahorrarse el 15% te tiene dado de alta por fuera como asimilados y pues tú tampoco estás ahorrando para un retiro, es difícil planear, entonces pues tienes una relación poliamorosa porque es la única manera en cómo te alcanza a rentar un depa. Pues nada, esa es la realidad que nos tocó vivir a todos nosotros. Y para que no sientan ustedes esa carga individual de yo fracasé como individuo, sino que nos entendamos como parte de un colectivo mayor, parte de condiciones materiales, estructurales que nos superan, pero también nos condicionan y limitan nuestra capacidad de libertad, para eso este libro es un antídoto. O sea, yo sinceramente mientras lo leía, constantemente me topaba con... La verdad es que me encanta que exista gente como Viri porque el trabajo que ella hace tan didáctico, tan académico, me permite a mí hacer chistecitos y nada más después voy a leer el libro de Viri y dije, sabía que tenía razón. Al fin alguien hizo la tarea y validó mis tesis, ahora lo sé, ahora me lo sé en número, ¿no? Y ahora cuando me peleo con alguien en Twitter, que no es cierto, yo no lo hago, pero si me llego a pelear con alguien en Twitter es de que, sí, sabías que el 28% de la gente que te dice esas cifras estadísticas te está mintiendo. Entonces... lo bueno es que existe Viri para ese tipo de cosas. Yo sinceramente les recomiendo mucho la lectura. No es normal, como dijo Carla, también fue un gran libro. No es así, también me parece una continuación del mismo proyecto de continuamente hacer este dato mata relato, ¿no? Por otro lado, tengo que confesarles, y digo, seguramente si converso con la mayoría de ustedes, vamos a tener más puntos en común que en contra. Y seguramente muchos de ustedes van a leer este libro y van a sentir un alivio de decir, no estaba loco. O sea, mi entender o mi sentir sobre la realidad se valida en los estudios, en la estadística, en el rigor académico que se llevó a cabo por parte de los autores. Pero por otro lado, la gente que no tiene esa postura o tiene otra mitología o ideología sobre el funcionamiento del mundo, igual aunque vean las estadísticas, estadísticamente probablemente tampoco van a cambiar de opinión. Yo no sé si vieron, pero este fin de semana hubo un encuentro gigantesco de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei en Argentina, y literalmente entrevistaban a los fanáticos de La Libertad Avanza y de que, oye, viniste a celebrar a Milei con su política de shock. Sí, lo banco. Oye, ¿cómo vas? No, pues todo horrible, no me alcanza a comprar comida ni pagar la renta, ya no me puedo subir ni al metro, pero lo banco. Y tú pensando, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y es el tipo de preguntas que todavía me duelen un poco de qué tanto la gente puede cambiar de opinión cuando es presentada o confrontada con una realidad que es antagónica a sus creencias. Y me parece que eso por lo menos es lo que nos debemos nosotros como seres humanos honestos. Si tú viajas y ves algo distinto a lo que pensabas, o lees un libro que te da estadísticas que contradicen tu narrativa del funcionamiento del mundo, tu responsabilidad debería ser cambiar de opinión. Quiero pensar, ¿no? Pero lo raro es que no solo nosotros, mortales, sino mucha gente que está en puestos de poder, pues parece que son inmunes a ese tipo de cosas. Y les es muy fácil encontrar contranarrativas donde las cuales se puedan esconder y seguir pensando lo que pensaban antes de empezar la discusión, antes de empezar el debate o antes de empezar a leer el libro. A nosotros, los con buenas intenciones, quiero decir así, o incluso a los intelectuales como ellas o a los comunicadores como yo, pues nos queda la responsabilidad de seguirnos informando para que cada vez que te saquen una excusa para justificar otra vez que el pobre es pobre porque quiere, tú por lo menos puedas decir, oye, en la página 96, en el capítulo 7, dice que eres un reverendo, deberías de leer más. Entonces, para eso funciona este libro, es un gran antídoto. Ya se lo había comentado a título personal a Viri, que me gustó mucho. Soy fan de su trabajo, me encanta conversar con ella. Digo, igual Carla, pero no estamos en su libro, entonces te debo los halagos. Entonces, se los recomiendo a todos. Si no lo han comprado, definitivamente cómprenlo. Viene con una serie de justificaciones de por qué probablemente las cosas que ustedes ya piensan sobre el mundo están validadas en datos, pero además también les van a dar muchos argumentos para todas esas conversaciones, esa tía panista el domingo que te vas a topar y puedas tener una buena conversación con ella. Mira, tía, no es que yo no quiera tener casa, es que el sueldo mínimo está estancado hace 70 años y las propiedades valen el triple, tía, ¿no? Entonces, o sea, si quieren tener ese tipo de buenas conversaciones, este libro es su carta de Charizard, así de colección número 1 que deberían de haber encontrado cuando tenían 15 años. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, debo decirles que siempre me pongo un poco nerviosa en estos eventos porque
es mucho más fácil hablar ante una pantalla que hablar ante gente de verdad que está aquí, que pasó su domingo, que vino, se estacionó, se arregló, ¿no? Entonces siento muchísimo peso sobre mis hombros, pero sobre todo me siento muy contenta porque considero que así no es solamente un trabajo mío. Creo que así no es primero que nada un trabajo pues de mi editor Lalo, quien me ayudó enormemente y les pido un aplauso para él, que hizo realidad este libro, pero también es parte del trabajo de cientos y cientos de académicos, tanto en México como en otros países, que se han dado a la labor continua de estudiar a nuestro país. Y a veces estos académicos escriben en estos papers en otros idiomas completamente difíciles de entender y el principal hallazgo está escondido en una regresión lineal que tienes que aprender estadísticamente a leer. Y lo que hicimos, tanto mi coautor Raimundo Campos como yo, en Así no es, pues precisamente tratar de traducir un poco toda esa evidencia que se acumula y se acumula sobre las razones por las cuales nuestro país es el cuarto país más desigual del mundo. Y fíjense que a veces se escucha fácil decir que México es el cuarto país más desigual del mundo, pero realmente es una cosa muy extraña que sea así. Si tú ves cuáles son los otros 3 países más desiguales de México, te das cuenta que son la República Centroafricana, Mozambique y las Islas Maldivas. Y nosotros como que no solemos asociarnos con esos países, como que pensamos que pues no somos como la República Centroafricana, pero en realidad sí lo somos, o al menos en ciertos aspectos lo somos, ¿no? Lo somos en el aspecto de que un puñado ha logrado concentrar una enorme cantidad de riqueza y de ingreso, y una gran proporción de la población mexicana vive sin acceso a esa riqueza. Pero hay una cosa todavía más cruel de nuestro país, que además de ser un país tan desigual, es un país que ha acostumbrado a la gente a sentirse culpable de esa situación, a sentir que si ellos viven en pobreza es porque no le echaron suficientes ganas, que si ellos no tienen cierto grado académico es porque no les gustaba estudiar o es porque no eran buenos para la escuela, cuando en realidad pues la evidencia muestra que todo mundo es igual de bueno a la escuela al nacer. O sea, la capacidad de las personas para ir a la escuela es una curva normal. Es normal que la gente tuviera el mismo nivel educativo. Lo que no hay es la oportunidad para tener ese nivel educativo, ¿no? Lo que no hay es, por ejemplo, en Monterrey, el transporte público que te acerque de donde trabajas a una escuela para que tú puedas, si así lo necesitas, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es imposible cuando una transportación aquí en Monterrey te toma 1.5 horas, ¿no? Yo siempre me sorprendo porque siempre en el app, ¿no? Uno puede ver cuánto toma en transporte público llegar a un lugar y luego cuánto toma en un Uber, ¿no? O en un coche particular. Y en Ciudad de México, por ejemplo, nosotros tenemos un mejor transporte público que aquí. Entonces, es frecuente que te toma menos tiempo llegar en bicicleta o en transporte público a ciertos lugares. Pero aquí no, aquí es asombroso, es así como 2 horas y media o 20 minutos. Entonces, güey, o sea, ¿qué salió mal en una ciudad como Monterrey, que además es de las más ricas del mundo, como para que nos hayamos convertido en esto, ¿no? Y yo como chilanga les debo confesar que siempre me cuesta mucho trabajo hablar con los regios, porque los chilangos sí somos como que ideológicamente más de izquierda. Creo que tiene que ver con el hecho de que la izquierda ha gobernado la capital desde hace muchas décadas. Entonces, cosas que en Monterrey a lo mejor existen menos, como el transporte público, como los espacios públicos, el teatro público, ¿no? La plaza, ¿no? La plaza no comercial, sino la plaza pública, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay plazas no comerciales. Perdón, exacto, sí hay, sí existen. De pronto, por ejemplo, para mí son normales, yo crecí ahí, ¿no? Y luego de pronto vengo a Monterrey y me da, de verdad me da mucho como shock cultural. Incluso esto lo he platicado con Carla, ¿no? Que yo le digo, oye, güey, tienes que enseñarme cómo piensan los regios porque yo no entiendo nada, como por qué piensan que las empresas van a resolver este problema, ¿no? O sea, a mí yo así como, ¿pero por qué creen en la filantropía? Específicamente como ¿por qué? ¿Por qué creen que esa es la solución en vez de
el pago de impuestos proporcionales a tu ingreso de manera colectiva que se distribuya por medio de un gobierno democráticamente electo, ¿no? Para mí, digamos, desde mi formación como capitalina, yo sí me sorprendo de la cantidad de mitos que de pronto se creen en Monterrey. Y no solamente en Monterrey, yo diría en la frontera. Y creo que la razón por la cual eso ha sucedido en lugares como esta ciudad es porque esta ciudad es hasta cierto punto es muy privilegiada. De hecho, Nuevo León es uno de los estados menos desiguales de todo el país. O sea, incluso, digamos, la desigualdad que nosotros observamos entre el Cerro de la Campana y San Pedro Garza García es nada comparado con la desigualdad que existe en un lugar como Chiapas, en donde hay un terrateniente que posee una cantidad enorme de tierras, cenotes, granjas, ¿no? Y al lado hay una persona que no puede comer un plato de frijoles, ¿no? Y de hecho, y trabaja para él, ¿no? Ese tipo de desigualdades como tan apremiantes, la verdad es que no existen tanto en Nuevo León. Entonces, nos hemos, digamos, acostumbrado hasta cierto punto a vivir en una sociedad en donde de pronto pareciera que el mercado funciona o que funciona mejor, ¿no? Y eso es parte de vivir en la frontera, ¿no? Yo creo que la principal razón por la cual pues muchas ciudades de frontera están desarrolladas es por Estados Unidos, es por la cercanía, es por la manufactura, ¿no? Pero en realidad eso crea como una burbuja ideológica y se nota mucho en Así No Es. Si tú ves las estadísticas, cada capítulo en Así No Es tiene una grafiquita en donde tú puedes ver quién cree el mito. Si o cuántas mujeres y cuántos hombres lo creen, cuál es el nivel educativo de distintas personas que lo creen, cuál es la región que lo creen. Y de verdad que el norte sí cree un montón de los mitos, sí cree muchos más mitos, el norte y el Bajío sobre todo, creen mucho más los mitos que, por ejemplo, el sur, ¿no? O que incluso la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces yo creo que este libro, pues en cierta forma, como bien decía Carla, surgió de mi acercamiento con la realidad cuando yo escribí No es normal, y de pronto me decían, no, pues sí, no es normal, pero la verdad, o sea, ya aquí, Viri, ya en corto, el pobre es pobre porque quiere, güey, ¿no? Y yo así, no, así como, pero ¿de qué hablas? Si estábamos hablando de que no era normal, estábamos ya, o sea, ya estábamos 3 pasos adelante, platicando sobre cómo generar competencia entre las empresas, y tú me sales con que el problema es que la gente es floja. Entonces, bien como dice Carla, pues no, había que como que dar ciertos pasos atrás y empezar como que a limpiar el camino, ¿no? Para eventualmente empezar a hablar de desigualdad bien. Y yo creo que limpiar ese camino es muy importante en Nuevo León. De verdad lo creo. Creo que en lugares como Nuevo León, como en Chihuahua, como en Baja California Norte, en donde la economía mexicana por su propia naturaleza ha funcionado mejor, de pronto eso nos ha nublado a creer que así funciona la economía en todo el país, y no es así para nada, ¿no? Lo que tiene el norte pues es una ubicación geográfica privilegiada. Y de hecho hay un capítulo muy interesante en Así No Es que precisamente habla de eso, y habla de cómo uno de los grandes mitos es que el norte trabaja más que el sur, ¿no? Y que en el sur la gente es floja. Y ese mito es muy creído, por ejemplo, por la gente en el norte, por supuesto es muy descreído por la gente en el sur. Pero pues lo que nos muestra la evidencia es que no es así. De hecho, las personas en el sur trabajan más horas que en el norte. Lo que pasa es que ganan menos, ¿no? Y entonces eso hace que, de hecho, pues tengan que trabajar más, porque para cumplir con lograr cierto nivel pues de ingreso, tienen que elaborar más horas. Quiero terminar para poder abrir con preguntas y respuestas, contándoles algo que ya tocaba un poco Diego en su presentación, que es que solamente contar con los datos no va a hacer que nadie cambie de opinión. Y eso es muy lamentable y muy triste, pero está completamente documentado. Es decir, si tú estás hoy en este grupo, en este sábado, en este domingo a las 5 de la tarde aquí con nosotros, tú ya eres un creyente, tú ya estás de este lado, tú ya, ¿sabes? Tú ya crees un poco lo que dice el libro, por eso estás aquí gastando tu tiempo con nosotros, ¿no? Pero allá afuera hay un montón de gente que no. Y creo que parte de lo que Así No Es invita, no es a ir allá afuera y tratar como de minimizar o de burlarse de la gente que cree estos mitos, o de aleccionar a la gente que cree estos mitos, o de subirnos como a un tabique de superioridad de yo sí sé los datos, ¿no? Y ese tipo de cosas que creo que no ayudan en nada, sino a una invitación a mucho más generosamente acercarnos y a intentar dialogar con personas que piensan distinto.
Y creo que los datos te pueden ayudar en eso, pero lo que más te va a ayudar es la generosidad. Es el que te acerques con tu tía, ¿no? Con tu tía panista, con tu primo regio, con tu, ya sabes, con tu vecino facho, ¿no? Y te acerques con ellos y legítimamente entables una conversación y los escuches. Y creo que cuando se entablan esas conversaciones y se trata de entender desde dónde vienen las creencias del otro, es que entonces también nosotros tenemos herramientas para comprender pues cómo a lo mejor influenciar a ese otro o cómo ayudarlo a lo mejor a pensar las cosas desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, pues solamente agradecerles enormemente porque me han acompañado. Carla también, adoro lo que haces, soy súper fan. Diego igual, mil gracias a ambos y gracias a todos por estar aquí.